Bienvenidas. Bueno, aquí estamos con el capítulo 13 del Tratado sobre la Unidad. Saco la carátula y aquí estamos. Muy bien, pues vamos a empezar como siempre uniéndonos. Vamos a empezar cerrando los ojos. Mm, Tomamos una respiración profunda. Nos permitimos soltar cualquier tensión del cuerpo. Nos permitimos soltar el pensamiento del mundo y vamos descendiendo a lo profundo en nuestro interior. Sentimos la energía del corazón, de nuestro ser en unidad, que ya reconocemos. Estás aquí. Este gesto amable de enfocarnos en nuestro ser crístico, que sabemos está aquí y que podemos atenderlo en cualquier instante. Desde este espacio de unidad atendemos la llamada a expresar nuestro ser, el deseo del alma de mostrar el amor al mundo, el deseo por el cual estamos aquí. Aceptamos plenamente el plan para la salvación que nuestro Padre nos ha dado. Y estamos dispuestas a aceptar plenamente nuestro papel en este plan. Sentimos la paz y la alegría en el corazón, el reflejo inequívoco de la verdad. Este sentir es compartido. Es el sentir único, el mismo para todos.
y lo reconocemos y damos las gracias por ello. Tomamos una respiración un poco más profunda y muy despacio, poco a poco, vamos regresando a la conciencia corporal y lentamente vamos abriendo los ojos. Hola. Bueno, aquí estamos terminando el Tratado de la Unidad. Hola. Hola, Maider, ¿qué tal? Bienvenidas. Bueno, y Sol y Cecilia, claro que sí. Ahí estamos. Muy bien, pues vamos a leer al final del Tratado de la Unidad que, bueno, primero voy a leerlo, es cortito este capítulo, pero voy a leerlo y luego vamos compartiendo, ¿vale? La última llamada. La última llamada de este tratado, a diferencia de las presentadas anteriormente, es una llamada personal que yo te hago a ti. Aquí nos está hablando Jesús. Nos hace una llamada personal a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros. A esta altura te has dado cuenta de que tus temores de perderte en Dios eran infundados. No vamos a dejar de existir en Dios, sino que existimos realmente en Dios. A esta altura te has dado cuenta de que tu ser no necesita mantenerse separado y solo con el fin de realizarse bajo el manto de la individualidad. Se te ha instado a cubrirte con un nuevo manto, a asumir una nueva identidad. ¿Qué quiere decir esto? Ahora que se te ha preparado para ello, yo estoy preparado para retornarte a tu ser. Ahora que se te ha preparado para ello, ha llegado el momento de que tengamos una relación personal. En estas lecciones te hemos llevado lejos de tu yo personal y como tu maestro, yo he llegado a dejar de lado casi por completo el yo personal que experimento en relación contigo. Ahora, en unidad, estamos preparados para retomar lo personal. Aunque el ser personal es el objeto del próximo tratado, esta es mi invitación a ti, específicamente, para que entres en una relación santa y personal conmigo, específicamente. Mientras estás aquí, tienes un personaje. Aunque este personaje ya no es un ser egoico, sino un ser crístico, no deja de ser un personaje. Este es el tú que se ríe, ama, llora y comparte con amigos en un mundo que es distinto ahora de como antes lo percibías. Conozco este mundo y estoy aquí para guiarte por él. Yo también soy tu amigo. Soy el corrector del pensamiento falso porque viví entre vosotros como un ser pensante. Piensa que yo no era distinto de ti y así te darás cuenta de que verdaderamente somos un solo ser con nuestro Padre. Al moverte por el mundo en el que se están produciendo a tu alrededor el fin del tiempo de la separación y el comienzo del tiempo de la unidad, practica las creencias que se te han presentado en este tratado. Sabe que en el tiempo de la unidad, la verdad será compartida por todos.
Invoca tu relación conmigo para ayudarte, de la misma manera que yo te invoco a ti para ayudarme a llamar a todos nuestros hermanos y hermanas a retornar a la unidad. Nos llamamos el uno al otro en gratitud. Esta es la actitud de los plenos de corazón, el lugar desde donde las llamadas son entonadas y recibidas, el lugar desde donde surge el pensamiento verdadero de los que están unidos en mente y corazón. La gratitud es el reconocimiento del estado de gracia en el que existes aquí y en el que permaneces para siempre, más allá del tiempo y de la extinción de toda forma. Es una actitud de alabanza y de agradecimiento que fluye entre nosotros ahora. La luz del cielo no brilla sobre ti desde lo alto, sino que es dada y recibida en un intercambio recíproco entre todos aquellos que en la creación existen juntos en eterna unicidad. No olvides quién eres en verdad, pero tampoco te olvides de disfrutar de tu experiencia aquí. Recuerda que la seriedad con la que antes contemplabas la vida proviene del ego. Viste tu personaje con un manto de paz y alegría. Deja que quien eres brille a través del ser personal que seguirá caminando por este mundo durante algún tiempo más. Estate atento a mi voz mientras te guío en tu función aquí y me quedo acompañándote en este tiempo de poner fin al tiempo. Estamos aquí, juntos, en el amor, para compartir el amor. No es una tarea tan aterradora. Suelta el miedo y camina conmigo ahora. Nuestro viaje juntos acaba de empezar. En este momento en el que volvemos a la premisa presentada en un tratado sobre el arte del pensamiento, la de la elevación de la forma. Bueno, la verdad es que este capítulo es precioso y me produce mucho sentir y a ver si lo voy a poder expresar. Es como que siento que hay que aceptar esa relación con la verdadera guía que sería Jesús en nosotros para seguir el tratado sobre el ser personal. Entonces yo ya hace unos días que vengo sintiendo un poco como, y por eso he pedido inspiración de qué hacer con el tratado del ser personal. Y finalmente, porque además en los tratados, ahí, bueno, el curso de amor tiene el aprendizaje en tiempo de Cristo, primera parte antes del curso, parte 2 antes de los tratados y parte 3 antes de los diálogos. Y cada apartado de este explica un poco cómo llevar los grupos. Entonces, lo que es la parte 2 que tiene que ver con los tratados, hay un párrafo, bueno, es un poco más largo, pero me gustaría leer este párrafo para luego explicaros un poco. Dice, que aquí se refiere a los tratados. Lo que no sabemos en cuál tratado esto puede sentirse, en el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. En mi caso lo he sentido mucho al final del Tratado de la Unidad. Creo que ya os comenté que ya me había pasado alguna otra vez cuando lo había leído y completado, que es como que después del Tratado de la Unidad algo cambia, porque ya no sigues tú solo, sino que sigues con esa unidad, con Jesús y con todos los que de algún modo estamos en este camino despertando el ser crístico. Es como que no es una persona que está despertando, sino que estamos despertando juntos. De hecho, es así. Entonces hay un punto de el aprendizaje en el tiempo de Cristo, que es el que va antes de los tratados, dice, en este punto es posible que los grupos tengan que hacerse más flexibles, reunirse con menos frecuencia o incluso disolverse
a favor de reuniones que se celebren entre antiguos compañeros de clase, lo pone entre comillas, de una manera más informal y espontánea. Durante este tiempo, sigue siendo importante que, siempre que sea posible, los facilitadores y los componentes del grupo estén a disposición los unos de los otros, pues sigue siendo necesario compartir lo que se está obteniendo a través de la experiencia. Aquí lo más importante que viene a partir de ahora, sobre todo el tratado del ser personal, es cómo cada uno en intimidad está experimentando cómo su personaje se muere, se disuelve, se deshace y se permite que el ser crístico habite el cuerpo y la historia de este. ¿Por qué? Porque es como morir en vida. Esto es lo que es un poco para apuntar a lo que es el tratado del ser personal, pero no es doloroso en absoluto, sino pacífico y gozoso, porque lo hacemos de la mano de Jesús. Entonces, este compartir puede brindar, este compartir de cómo nosotros vayamos compartiendo, cómo experimentamos esta disolución y puede ser con experiencias muy específicas, personales, muy íntimas, muy íntimas, desde cómo vivo a lo mejor la sexualidad, desde cómo vivo eh, un paseo por la naturaleza, desde cómo vivo la relación con, con mi hijo, puede ser muy íntimo, muy específico y es muy bueno que podamos compartirlo entre nosotros cuando estamos haciendo esta transformación, ¿vale? Bueno, voy a acabar de leer este párrafo solo. Este compartir puede brindar una oportunidad rica y gratificante para que se revelen las diferencias y se llegue a la grata toma de conciencia de que las diferencias nos separan. Vale, este era el trocito que yo quería leer para un poquito ir a lo que yo he sentido como puede ser esto. Yo siento que el tratado sobre el ser personal, no hacerlo más ya en grupo, sino que cada uno vaya leyendo el tratado sobre el ser personal y nos reunamos para compartir quien lo desee. Yo ofrecería con sesión personal. Esta es la idea en la que yo siento. ¿Para qué? Y desde luego no se grabaría, no se colgaría, porque es más cómo vivo esa relación íntima con Jesús en cada uno de los capítulos del Tratado del Ser Personal, que fijaros, para que veamos un poco de qué va. El primer capítulo, representación verdadera y representación falsa, te está explicando, pero esto tú lo vas a vivir, ¿eh? O sea, en cada capítulo, a la gloria, en cada capítulo vamos a vivir cómo se disuelve el falso, la falsa creencia en la identidad falsa, la creencia en la identidad falsa, y empiezo a permitir que el ser verdadero se exprese. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy posible, porque claro, Jesús te dice, vale, yo voy de tu mano, no te preocupes, yo voy contigo, pero es posible que en algún momento haya alguna situación en la que queramos compartir entre nosotros. Por eso es lo que yo me ofrezco a que, si queréis y vais a seguir con el tratado del ser personal, en algún momento, pues me digáis, oye, Rosa, ¿qué te parece? ¿Nos reunimos y facilitamos? Bien, pero como una sesión de facilitación. Esto es lo que yo he sentido con el final del Tratado de la Unidad y porque es muy íntimo el tratado del ser personal. Entonces, sí, sí, puede leerse, pero para eso tenemos ya grabados en audio el tratado, está todo grabado en audio. Pero para llegar a la profundidad de este compartir es en intimidad con Jesús, de hecho, lo que nos dice. Y, y lo siento bastante así, ¿vale? En el siguiente capítulo te dice el propósito de la representación, ¿vale? Y nos va llevando, por ejemplo, a las limitaciones, ¿vale? Y uno que es el deseo de recompensa, como nosotros, sin darnos cuenta, cada vez que hacemos un movimiento, que el personaje es el que está en el centro y el que
va a recibir algún tipo de elogio o va a recibir algún tipo de premio, cómo actuamos de una manera, y esto ya lo vamos a ir reconociendo como una ah, representación falsa que vamos a dejar y vamos a recibir la guía directamente para nuestra representación tal y como Dios quiere que nos expresemos aquí, como un propósito, como el propósito original, como la función nuestra. Lo que sucede, y esto tiene que ser soltado, es que lo importante es que tú sepas que es así. Solo tienes que saberlo tú, no te puedes engañar. Pero es posible que a efectos de recibirse a través del mundo, por decirlo así, haya personas que vean un ser egoico en ti. Y es porque todavía necesitan verlo y no pasa nada. Entonces, es por eso que a veces no es aceptada y se producen las críticas y se producen los problemas en las expresiones espirituales. Entonces, todo eso va a tener que ser perdonado de nuevo, porque si produce herida en mí, tengo que volver a soltarlo. Porque tal y como se va a producir, lo importante es que entendamos que estamos unidos a Jesús y que si en algún momento sentimos, es reconocer, es ir reconociendo cuando estoy intentando proteger el personaje como tal o tengo el personaje totalmente al servicio aunque sea vilipendiado, no me sale la palabra, ¿sabes? Porque no importa, porque si eso sucede, es lo que tiene que suceder. Y si tú estás sintiendo la guía directa, te vas a sorprender con lo que vas a decir. Entonces, yo he ido experimentando un poco esto, bueno, y me gustaría, si queréis, compartir un poco, a ver cómo lo sentís vosotras, ¿no? Pero por ejemplo, yo había rechazado muchísimo todo lo que era la parte del Feng Shui, todo eso que yo hacía antes, ¿vale? Entonces, pues ahora el otro día pues hice una charla y la verdad es que me sorprendí a mí misma de lo bien que me sentí, tal como las palabras salían y cómo se recibió. Entonces, no, es que realmente no tengo ni idea de cómo se va a dar. Lo importante es soltar porque no sabemos nada del plan. Entonces hay que permitir que ese plan suceda en la medida que suceda. Todavía no sé ni cómo fue que una compañera me dijo, crea un grupo, vamos a crear un grupo para las charlas, no sé qué. Hay como 50 personas en el grupo y vienen como más de 20 a la charla. Me quedé y se recibió un mensaje en el que se filtró toda la parte del despertar y de la unidad. Pero no, o sea, sí que tenía una presentación, ¿no? Para hablar, pero no sé todavía cómo fue que eso surgió, de la manera que surgió y lo que dije. Algún momento me sorprendí a mí misma. Entonces pienso, realmente es esto, es un permitir que sea lo que tiene que ser, pero sobre todo escuchar el corazón. Y bueno, yo lo he sentido bastante así porque aparte de leer esta última llamada, que es una llamada a eso, a unirte a Jesús y a escuchar la guía siempre y empezar a permitir la transformación del ser personal. Y muchas de las cosas que el ser personal tenía antes, vamos a decir, de empezar a espiritualizarlo, van a ser ahora puestas al servicio. Y entonces
lo he sentido muy así. Entonces digo, mira, voy a mirar lo del aprendizaje en tiempo de Cristo. Y bueno, y ha sido lo que os he leído, ¿no? Que dice que más que el grupo sea este compartir íntimo entre nosotros, de tú a tú, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo dejo la puerta abierta para seguir en esto y continuar y, por supuesto, reunirnos cuando sintamos el deseo de reunirnos otra vez, pero no tanto para hacer el tratado en sí. Esto es lo que, bueno, he ido sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo lo que quería de momento. Ahora os animo a compartir algo, a cómo lo habéis sentido, cómo habéis sentido este tratado, la unidad, de qué punto, ¿no? En qué punto sentimos que estamos, un poco. Mm. Gloria, ¿cómo estás? Te veo así con el micro abierto. Ya sabes que yo siempre te digo, Gloria, dime algo. No, pero porque no lo había cerrado al entrar. Ah, Estoy un poco out, o sea que por eso no te venía. Y no me acordaba tampoco que nos reuníamos hoy. Y estoy estas últimas semanas muy en cosas personales, con mi salud, con mi hijo, un poco ahí retomando, ¿no? Pero sí, un poco. bueno, mueven muchas cosas, todo lo que estamos haciendo, ¿eh? El curso de milagros, que estamos ya en la recta final, que digo yo, estas lecciones últimas del curso están moviendo mucho. Y también esto, por eso de alguna forma yo pienso que a veces necesitamos realmente abrir el corazón. Por eso, bueno, de ahí ha venido un poco de decir, quizá no es tanto querer leer y explicar, porque tal como se lee está, mm, no hay mucho más que añadir, sino más un compartir íntimo entre nosotras. Por eso yo ofrecía eso, ¿no? De que lo veamos. De todas formas, en diciembre nos vamos a reunir un día vamos a hacer un encuentro, se llamará el segundo advenimiento, eh, la Navidad según la visión de un curso de milagros, que va a venir Rubén también y vamos a compartir con Rubén. Entonces leeremos lo del segundo advenimiento y compartiremos un poco esto, cómo vivimos la Navidad desde la visión de un curso de milagros. Entonces esto es algo que está previsto para la fecha de diciembre, no me acuerdo ahora si es un lunes, creo que es un 14, no me acuerdo muy bien, pero ese día. Y luego para enero, pues vamos viendo qué hacemos, si, qué nos resuena, qué nos apetece, si reunirnos de vez en cuando, una vez al mes para compartir, si reunirnos de forma individual. Bueno, alguna persona ya me ha dicho de hacer sesión individual, pues hacemos sesión individual. Entonces, pero sí que esto no lo grabaré, claro, las sesiones individuales no se van a compartir, ¿vale? Pero si hacemos algún encuentro y si os apetece en algún momento decir de hacer un encuentro, el grupo está ahí, entonces a partir de pasar las fiestas, a ver cómo pasamos las Navidades, a ver cómo vivimos la Navidad y vamos viendo, ¿vale? Entonces sí está esto abierto, pero que esté un poco a demanda, un poco lo que nos dice aquí, ¿no? De que en este punto es posible que los grupos tengan que hacerse más flexibles, reunirse con menos frecuencia o incluso disolverse a favor de reuniones que se celebren entre antiguos compañeros de clase, entre comillas, de una manera más informal y espontánea. Entonces, esto, y siguiendo un poco lo que nos dice el curso, pues esto es lo que siento realmente que puede ser, ¿vale? Sí, yo a raíz también de todo, un poco como dices tú, las reuniones con el curso de milagros, con Jorge,
todas estas cosas, que en definitiva tienen una base común, porque es el camino que hemos elegido de vivir en unidad Ujú. y de ir pues saliendo y entrando, porque no hay más remedio, de- del ego y de nuestras situaciones íntimas y todo el tema. Y lo vivía, no sé si se lo llegué a comentar a Sol, lo pensé, que sí que necesitaba las reuniones como por hacer un símil, no sé. Aquellas reuniones que hacen los de Alcohólicos Anónimos para ayudarse a no beber y a no recaer, pues esto como egoicos anónimos o, o- Sí, sí, es bastante esto. y entonces es un apoyo, ¿no? Es un poco el poder reforzarte dentro de tu sentir íntimo y de tus vicisitudes personales y tal, como ayudarse a recordar, a volver al camino de unidad o simplemente compartirlo y reforzarse y sentirlo más profundamente. Cuando se comparte se profundiza, se siente más, nos ayudamos unos a otros y todo lo que tiene que ver con esto en realidad cumple esa función, porque también muchas veces, pues lo que pasa que en las reuniones más grandes, más multitudinarias, como pasa también con lo de un curso de milagros, que hay que leer las lecciones de la semana, ya hay bastantes compartires y a veces como que el tiempo se queda escaso y tal, y aunque también cumple esa función porque cuando hay un compartir siempre te toca y te ayuda y todo esto, pero de todas maneras el poder tener, aunque sea con menos frecuencia, una vez al mes, como has sugerido, un grupo más pequeño, como puede ser el nuestro, más íntimo y que te dé más lugar a compartir sin esa estrechez o esa que ocurre en otros casos, pues sí que sería deseable. Claro, os quería preguntar, ¿pero qué os parece si no la grabamos? Porque yo creo que habrá una intimidad, a ver, no pasa nada, pero es que lo colgamos después, entonces es como un freno. Sí, sí, es lo que te iba a decir, que si es una cosa más interna y de compartir tus temas, pues ya no hace falta grabarlo, eh, Ahí porque está, yo creo lo que hay otro tenía un suficiente sentido, material, porque era compartir una lectura y tenía un sentido. claro, Pero claro. luego muchas veces incluso la parte personal, porque hemos llegado tampoco a no tener reservas, a saber que no somos A ver, no pasa nada, tampoco es que lo pensamientos personales, pero gente. bueno, lo otro haría también un efecto como de más confianza y más Ahí está, eso facilidad, es algo. probablemente. Entonces, luego ya se vería sobre la marcha si hay algún tema concreto que sale y que nos apetece compartir, pues siempre se puede compartir a posteriori, pero en un principio estaría mejor el hacerlo así más íntimo, más de nosotras, más así. Claro, una reunión cuando nos apetece, mira que os apetece, este tal día, pues ya está, ponemos un día, una Mm. vez al mes, por ejemplo, pero esto ya sería para el año que viene. Así, y Sí, si de claro. vez en cuando elegimos un texto, como hacemos con Rubén o Claro, así, pues claro. entonces sí se puede grabar, se Hay un dice, tema que digamos que nos toca a todos y que o nos resulta sí, interesante, incluso pues hasta como a veces pasan, ¿no? Preguntas y respuestas de lo que estamos. No sé si vamos a seguir en particular leyendo los siguientes tratados, porque como me he conectado tarde, algo sí, me ha. bueno, lo que decía es que ahora el tratado del ser personal lo leeríais cada uno y si queréis haríamos las sesiones personales. Pues ahí también se puede hacer algo mixto, ¿no? Según. Porque el tratado del ser personal, el mismo, te lo dice, pero ya lo escucharás al Sí, principio, sí, sí. que Jesús te dice que tienes una relación personal con Él. Ujú. Entonces es con Él, ese desarrollo de esa intimidad tiene que ser con Él y eso tiene que ser vivido. Es que con él lo primero y constantemente, claro. Lo que pasa es que bueno, y eso no quita que a veces con los iguales, con tus hermanos o hermanas, te apetezca también el poder Pero podríamos compartir. leer nosotros, cada uno, el ser Sí, personal, por también. ejemplo, un capítulo a la semana y reunirnos una vez al mes para compartir un poco cómo hemos sentido esos 4 capítulos. Eso puede ser. Perfecto, perfecto. Está Eso muy puede bien. ser. Según lo veo yo, está bien. Pero lo de grabarlo para compartirlo en público no me parece muy.
necesario, Mm. ¿sabes? Porque son cosas íntimas, es como, creo que es mejor para nosotros. Mm. Estoy de acuerdo, sí que he llegado un poquito a lo mismo. No sé, las demás, ¿cómo lo veis? ¿Os parece bien? Vale, ok. Muy bien. Bueno, sí que estamos en los tiempos cambiando del tiempo del Espíritu Santo al tiempo de Cristo, como nos dice un curso de amor. Mm. Entonces, lo más importante siempre es abrir el corazón, sentir que estos encuentros tienen sentido. Tienen sentido, no se hacen para tener muchas visualizaciones en YouTube, no se hacen para dar a conocer nada, ni para... Se Ni, hacen para compartir. ni siquiera como para aprender, como se hace con algunos cursos, sino No, que el aprendizaje es el que surge de la experiencia, pero no es tanto eso, ¿no? El primer término o el sentido principal. Entonces es muy interesante eso, sí. eso que has dicho ahora, no se hacen para aprender. No, no hay nada que aprender, pero todo a experimentar, a compartir, a entrar en este diálogo de corazón. Sí, yo creo que esto es bien. Perfecto. Muy bien, pues no sé si queréis compartir alguna cosilla más. Si no, vamos a hacer una meditación para terminar y preparar el final de este tratado y el principio del tratado del ser personal, que por supuesto lo podéis empezar a leer ya, no hace falta esperar a enero. Si queréis ya, empezamos. Empezamos, ¿vale? Muy bien. Pues ¿os parece que hacemos una meditación? ¿Sí? Mm. ¿Juntos? Muy bien. Mm, Pues vamos a unirnos. Vamos a unirnos, a sentir nuestro acceso a la unidad, este gesto en el que soltamos todo lo que creemos saber y nos permitimos deshacer todas las razones por las que yo pensaba que estaba haciendo todo. Dejo al hacedor. Suelto la arrogancia y la creencia en que por mí mismo había hecho algo. Y ahora sé que no quiero hacer nada que no sea lo que tú, Padre, me digas. Quiero escuchar solo tu voz. Quiero amar con tu amor. Quiero pensar con tu mente. Te entrego este cuerpo, esta historia. Por sí misma no vale nada. En ti todo es valor. Te la entrego para que tu valor refulja en ella. Y acepto plenamente cada instante del tiempo que tienes preparado para mí. Y acepto cada experiencia de luz que me has dado. Y que en el tiempo
aún parezca que tenga que vivir. Descansamos aquí, juntos, unidos en este plan común que nos libera. Y agradecemos profundamente estar juntos aquí. Gracias.